Soy el escribano Cristian Yayisquia, coordinador de la Comisión Especial de Notarios Nobles del Colegio de Escribanos de Corrientes. Les quiero dar la bienvenida a todos los asistentes, tanto acá en Zoom como en Facebook, y agradecer a la agrimensora Elvira Villordo por haber aceptado la invitación sobre un tema muy lindo e interesante, que es lectura de plano y algunas situaciones especiales. Así que gracias nuevamente y le cedo la palabra a Milagros Iglesias, secretaria de esta comisión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado de una u otra manera. También le doy la bienvenida a la agrimensora Elvira Villordo, quien además nos contaba que es profesora de matemáticas, y desde ya le queremos agradecer su generosidad y predisposición para compartir sus conocimientos. Las preguntas que quieran hacerle a la agrimensora lo vamos a hacer al final de la charla, una vez que ella finalice su exposición. Pueden escribir en el chat o bien piden la palabra, se le habilita el micrófono y hablan. Así que bueno, agrimensora, la dejo en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. He sido convocada por una colega de ustedes que me ha convencido de que para que pueda estar aquí colaborando con ustedes. Desde mi punto de vista, creo que va a ser muy productivo. Soy agrimensora, soy profesora de matemáticas, como dijo Milagros, ejerzo la profesión hace 25 años. Fue una invitación por ser como agrimensora independiente, no tiene nada que ver, o sea, no estoy representando a nadie, a nada del colegio de agrimensores, aunque sí participo, pero quiero aclarar porque por ahí que no se malinterprete nada más. Y bueno, dispuesta acá a colaborar, al igual que el colegio está en conocimiento, lo mismo de esta charla, y cualquier otra cosa que ustedes lleguen a necesitar, acá estamos, acá estoy. Mi esposo también es agrimensor, y también el colegio está, o sea, me ofrezco para estar de nexo con lo que necesiten algo más, de nexo entre las instituciones. Así que desde ya muchas gracias. Y cuando quieran, largamos nomás. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, yo les propongo, a mí me convocaron para hablar sobre lectura de planos sobre ciertas situaciones, en el cual me dieron sobre qué planos, sobre qué temas en particular. Uno eran prescripciones, otros eran mensuras y divisiones, en el cual elegí, para no aburrirlos tanto, casos muy particulares que me han tocado y que creo que son interesantes y que es lo que quiero compartir con ustedes, y hice un PowerPoint para que todos puedan ver y estar viendo de lo que yo pueda ir hablando sobre el tema. ¿Cómo hago para ir para atrás acá? Ahí. Disculpen. Bueno, uno de los primeros temas con los que quiero entrar es con los planos son de mensura para prescripción adquisitiva. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver la carátula, tiene una característica muy particular, que está dividida en dos, en la parte superior en dos partes. En una donde dice el objeto, que es justamente mensura para prescripción adquisitiva, en donde van todos los datos de la parcela y del que tiene la posesión de ese terreno en ese momento. Y en un cuadrito más abajo dice propietario, donde van los datos de los que son los
dueños de la parcela, digamos, los que tienen, de los que realmente tienen el título de esa heredad. Después viene un croquis que se llama de ubicación, en donde se orienta el norte, siempre el norte generalmente va hacia arriba, donde van los detalles de la manzana, o sea, qué calles son las que rodean a esa manzana, y aproximadamente dónde se encontraría el lote en cuestión al que vamos a tener que prescribir. O sea, es el único plano, o sea, hay dos tipos de plano, uno que es el de mensura y división, o todo lo otro que es cuando tenemos el propietario, y en este caso que es el de prescripción adquisitiva, que tiene la carátula la particularidad de tener en su parte superior, está dividida en dos partes. Bueno, este sería el plano en sí. Esto es lo que tiene la particularidad de que estamos prescribiendo un pedazo, o sea, una fracción del título original. Fíjense aquí abajo, dice detalle de afectación de título, en donde se escribe la superficie, que es lo que surge de la mensura de prescripción, y en el cual se marca y se orienta qué superficie es la que se está prescribiendo y dónde, en qué parte de la ubicación del lote está. ¿Para qué se hace todo esto? Se hace para, en la parte inferior de todo plano de mensura, se tiene que escribir un texto que dice, este plano de mensura sirve al solo y único efecto de aportar al juez los detalles de la parcela que dice ser poseída al momento de la mensura. O sea, en el momento en que yo me voy, ¿qué quiere decir eso? De que yo me voy y esa persona, la que me contrata a mí, tiene que tener la posesión. ¿Qué quiere decir la posesión? Que tiene que vivir o estar o mantener o cuidar o plantar o cultivar algo en el predio en el cual ellos están prescribiendo. No se puede prescribir algo que no se tiene en uso. Eso es una... no podemos prescribir algo que no lo tenemos en uso porque con conclusión no tenemos la posesión. Fíjense que abajo, en la parte de las notas, en donde se dice el rumbo, el rumbo es con respecto al norte, cómo se toma, los vértices, dice la parcela cuya posesión ejerce el comitente corresponde al polígono, se describe el polígono de este plano, y lo denomino como parcela A para su correcta ubicación e identificación. La actual poseedora, o sea, la que me contrata y la que está viviendo ahí, tributa en el municipio de San Cosme bajo una partida inmobiliaria que está en mayor extensión. Una de las preguntas acá era, de la que me habían cuestionado una vez, era por qué se adjudicaban partidas inmobiliarias. Por ejemplo, en este caso, que no estoy prescribiendo el total del terreno, sí puedo solicitar que me adjudiquen partida inmobiliaria al solo y único efecto del pago de impuestos. Entonces, como no estoy prescribiendo el total de la parcela, sí puedo solicitar una partida inmobiliaria, pero es únicamente para el pago de impuestos. Porque todo eso después lo resuelve un juez, digamos, no. Nosotros los agrimensores únicamente, al hacer la mensura de prescripción, le damos al juez los elementos necesarios que necesita ver, entender y saber
qué superficie es la que está prescribiendo para que el juicio se concluya. Si en este caso, por ejemplo, en particular, como es en San Cosme, se hace todo un trámite para que den de alta, o sea, Catastro adjudica la partida inmobiliaria, pero después cada municipio tiene que aceptar de que es atribución del municipio, digamos, de dar de alta esa partida para que pueda tributar. Acá en Corrientes, por ejemplo, hay un formulario tipo que se puede sacar por internet y en el cual hay que, dicen que tienen que demostrar, digamos, llevar, porque hay algunos que son por cesiones de derecho, las prescripciones, por cesión de derechos posesorios. Históricamente antes se hacían los loteos y tenían las libretas de pago, que más de muchísima gente tiene la libreta y nunca concluyó en el título. Por eso a veces se va al juicio de prescripción, porque es la única forma de tener, porque ya a veces ya los propietarios ya fallecieron. O hay casos en los que uno puede contactar con si los busca y viven todavía los propietarios, hay veces que reconocen las libretas y se puede hacer el título directamente, digamos. En este caso así, como es en el municipio de San Cosme, una vez que presentan, se pide en la información, se pide un certificado catastral, mal llamado certificado catastral, que es lo que da Catastro, o un certificado de evaluación fiscal, para que adjuntar y para que el municipio pueda dar de alta para el pago de impuestos. Pero es solamente el único fin es el pago de impuestos. La mensura en sí no da derecho a nada. No sirve para vender, no sirve para hacer un boleto de cesión, puede ser para una cesión de derechos posesorios, pero no le sirve porque las mensuras de prescripciones son nominales, o sea que si uno le vende, Juan Pérez le vende a Juan Gómez, la mensura no le sirve porque está a nombre de Juan Pérez, o sea, Juan Gómez va a tener que hacer todo un plano nuevo para poder hacer el juicio a su nombre. Eso es con respecto a la mensura de prescripción. Y con respecto a los linderos, que ustedes también suelen, cuando hacen las escrituras, la importancia de poner el lindero que sea el lindero actual, porque hay veces que ponen, o se leen a veces en ciertos títulos o boletos, lote al norte, lote 5, lote 4, lote 3, y no estamos saneando nada, y queda más a veces confuso quiénes son los linderos en sí. Entonces hay veces que en el plano de mensura nosotros sí o sí tenemos que poner el lindero actual que está, que no sea solamente, por eso se pone el lindero según mensura, el que vive ahí en ese momento. Y hay veces cuando no condicen los dos, o sea, que no tienen el mismo, son distintas personas, se pone según mensura, por ejemplo en este caso Gloria Cubillas de Jiménez, y después si hay otro que era anterior, se pone según catastro, o según los registros de catastro que tiene que los tiene, se pone según catastro quién es. Esa doble información según mensura y según catastro es lo que también cuando se registra esa mensura y cuando se lleva al juicio de prescripción, están
porque estamos trabajando, o sea, estamos dando los datos precisos al juez que está llevando a cabo el juicio, digamos, al que está por otorgar la hijuela, digamos, para que pueda tener el título. No sé si me van entendiendo o no, me dicen, chicos. Acá está la disposición 110, que es la que dice el presente plano de mensura, que es lo que les comentaba. Al solo único efecto de aportar al juez, que entenderá en el eventual juicio de usucapión los elementos de la parcela que dice ser poseída al momento de realizarse las operaciones de mensura, no pudiendo, por lo tanto, servir de base para la transferencia de dominio previa sentencia judicial. O sea, no dominialmente, digamos, no se puede hacer, digamos, salvo sentencia judicial. A partir de ahí, sí, de ahí en adelante. En las referencias, por ejemplo, fíjense la línea gruesa, es lo que me está determinando que eso es de este inmueble, es lo que el límite de mi mensura. La línea gruesa me está determinando. Y está determinada por los vértices A, B, C y D. En donde después dice, por ejemplo, el cuadradito es estaca de madera encontrada, según mensura, si hay una mensura anterior, por ejemplo, o una mensura que se hizo al lado, y está esa estaca, se le relaciona que es una estaca de madera encontrada. En este caso, por ejemplo, al redondito lleno, dice clavo de hierro encontrado. En este caso es cuando hay una pared, ¿sí? Cuando hay pared, se coloca a veces un clavo de hierro, fijando como marca. Después los muros también es muy importante, porque hay veces que los muros, ¿dónde están ubicados? ¿A quién pertenecen? A veces la mala colocación de los muros hace que haya a veces problemas de medianería. El alambrado, si está o no, si es poste esquinero. Y este cuadradito que tiene las rayitas paradas, me dice vivienda precaria. De esa forma se expresa o se determina lo que es la vivienda, que es, o sea, es una vivienda, pero no es, o sea, de material, o sea, no en buen estado, digamos. Cuando está materializada, la línea es a 45 grados, que es la que tiene, fíjense, en la parte de las esquinas acá de la manzana de enfrente, y acá todo el bordecito donde tiene el muro. O sea, quiere decir que eso es edificación. Se pone la distancia a las esquinas. ¿Por qué la importancia de la distancia a las esquinas? Nosotros tenemos, cada municipio tenemos amanzanamientos, o sea, las manzanas tienen una cierta dimensión, en la mayoría son casi 100 metros, en donde si ponemos la distancia a las esquinas con respecto a cada calle, sabemos dónde está ubicado, o sea, podemos encontrar el lote que estamos, si no tengo las estacas, o alguien dice por acá era, con el plano de mensura y las distancias a las esquinas, tenemos una cierta aproximación a la ubicación del lote en donde nosotros estamos, al lote en cuestión. Fíjense que en el lado BC, por ejemplo, tengo una línea recta, en donde quiere decir que no tengo quiebres. En la línea DA, tengo un punto intermedio acá, donde me está diciendo de que hay una estaca o algo encontrado,
y en donde hay un quiebre. Acá me está diciendo que hay un quiebre porque no es una línea recta donde el ángulo sería 180 grados, que representa un ángulo llano. Al tener el ángulo llano mide 180 grados, y este no mide 180 grados, mide 179,24. Y hay veces que es importante eso, porque si no, estamos invadiendo la propiedad lindera. La importancia, eso es una de las cosas de nuestra profesión. Nosotros medimos, o sea, medir sí mide cualquiera, pero ¿en qué sentido lo medís? Nosotros le damos medís la distancia con una cierta dirección, que es la que te da el ángulo, y además hacia el azimut que le ponemos, que quiere decir hacia qué lados del norte se está yendo esa línea y con cuántos grados. Bueno, eso es con respecto a esa mensura. Que en esta mensura de prescripción, no, acuérdense, no prescribimos el total del terreno, prescribimos solamente una fracción. En este caso tenemos esta señora de Cubillá, la otra parte de este inmueble, ella la tiene en uso, pero nunca hizo mensura de prescripción. Pero la tiene en uso. O sea, tiene la posesión, pero no tiene el dominio, nunca hizo, digamos. Y en el remanente, es este plan. Por eso se hace el detalle de afectación. Y en este caso, a la parcela A, fíjense que acá, yo voy a tener, dice, partida inmobiliaria R196 en mayor extensión, porque abarca todo el lote 7, y el cual a mí yo dejo en blanco acá, porque una vez que me estén por registrar la mensura en catastro, me adjudican partida inmobiliaria, pero es únicamente porque estoy prescribiendo la mitad del terreno. Si yo prescribo el total del terreno, no me adjudican partida inmobiliaria, mantengo la misma partida. Fíjense, esta es otra mensura de prescripción, en el cual ustedes miran así, y qué es lo que se está prescribiendo acá, el lote 11. Propietario es este señor, que fíjense acá no tiene firma, porque no sabe firmar. Entonces, con una almohadilla, marcó su dedo acá, dejó sus huellas dactilares. El propietario, el Sol Argentino, una compañía de seguros de retiro. ¿Qué tiene de particular esto? Fíjense, nosotros miramos y es una mensura de toda una manzana. ¿Algún inconveniente? No. Una vivienda precaria, sí, que el señor Flores tiene la posesión histórica ahí, con domicilio, todos los hijos nacieron ahí, o sea, vive todavía el señor. Pero fíjense, el Sol Argentino compró, fíjense, esto es en Laguna Soto. Se hizo una sociedad anónima, que se llamaba así, era toda esta parcela, fíjense, era todo un amanzanamiento, y cada manzana estaba subdividida en lotes. Nosotros estábamos prescribiendo el lote 11. ¿Qué particularidad tiene? Que tiene 50 partidas inmobiliarias y 50 inscripciones en el registro de la propiedad. En este caso, tuve que escribir todas las partidas inmobiliarias, porque todas estaban registradas, por más que sean del mismo dueño. Todas son del año 1988.
Esta sociedad anónima quebró, nunca se presentaron. Entonces, cuando se hace la mensura, me piden de que, como tienen títulos y cada lote tenía el título, tuve que poner, eso se prescribieron a las 50 partidas inmobiliarias y a las 50 inscripciones en el registro, por más que sean de la misma persona. Esto llevó a que el año pasado, o fines del año antepasado, me convoca a mí el juzgado para preguntarme el por qué yo estaba haciendo esa prescripción con 50 lotes. Por más que ya pasaron más de 10 años, creo que de lo que habíamos hecho la mensura. Fue el oficial de justicia, fue una escribana del juzgado a constatar, y fuimos con los planos y las cosas a mostrarle y a que vean el porqué se prescribía así, y porque estamos prescribiendo los 50 lotes que están inscriptos. O sea, no es la manzana. En la manzana había 50 lotes y se prescribieron a los 50 lotes. Esta es una particularidad que no es muy común, por eso es que les muestro. Fíjense, acá están todos los lotecitos. Fíjense que la manzana 10 está entera. O sea, esta no tendría problema. Eso tuve que demostrar y tuve que adjuntar planos, este plano, digamos, para que el juzgado vea y analice el por qué habían 50 dremas, porque no entendía la jueza. Bueno, eso es con respecto a mensuras de prescripción. Fíjense que lo mismo en las mensuras de prescripción. En este caso no tenían nombre en ese entonces cuando hice la mensura. Y fíjense que estaba la vivienda precaria y este señor era el único que estaba viviendo ahí. Cuando se fue el oficial de justicia, había en el transcurso de todos estos años, hay un señor que se hizo su casita sobre la calle 8, sobre el vértice ahí, sobre el lado DA, en el cual también me preguntaron si yo hice, si al momento de hacer la mensura esa persona estaba, y le dije que no, porque si no hubiese puesto en el plano y lo hubiese asesorado a mi cliente de que este señor está viviendo ahí, no se puede prescribir hasta el total, digamos. Eso también creo que le está llevando para que la importancia de que lo que los profesionales a veces colocamos en el plano sirven de apoyo para un juicio o para una escritura o algo que ustedes tengan. Lo que está en el plano queda plasmado y es fundamental, digamos, porque es la prueba, digamos, de algo que ustedes están. Incluso a veces si nosotros no ponemos los linderos y sabemos que hay alguien al lado, al colocar los linderos actuales, hay veces que también le estamos dando derechos a esas personas, porque en el plano de mensura figura el nombre. Ya con la fecha del plano ya se va viendo eso. Bueno, después tenemos mensura y unificación. Bueno, en el plano de mensura generalmente no les puse porque todos responden a títulos, y en el cual me pareció para esta ocasión ver lo que es la mensura, los otros casos especiales, y después sí podemos ir en los particulares. Esta mensura de mensura y unificación se
lleva este objeto, mensura y unificación, cuando es el mismo propietario y tiene dos títulos distintos y que son linderos entre sí los dos. Entonces fíjense que esta carátula de mensura ya no es la misma de la prescripción, únicamente va en propiedad de, va el nombre del propietario, la inscripción del propietario. Y fíjense acá abajito dice croquis según título. En el croquis según título tenemos de acuerdo al título 1 y después tenemos el croquis del título 2, donde me dicen los linderos, donde me dicen las inscripciones. Y después tengo en el plano acá en el polígono, tengo, fíjense, la forma irregular que tiene. Lo que compró primero es el título 1 y después compró el título, la fracción 2, y lleva una línea de puntos, o sea, una línea acá, en línea de discontinua, en el cual tengo que determinar yo en el plano cuál es el título 1 y cuál es el título 2. O sea, se aclara 1 y 2. Y fíjense en el balance de superficies, en este caso no tenía superficies, sino me hablaba únicamente de tanto de frente y tanto de fondo. Por eso se pone superficie calculada, que es frente por fondo, una multiplicación. Y la superficie según mensura es la que lleva los ángulos, los lados. Fíjense que no son todos de 90. Y donde justamente me está diciendo de que no es tanto un tanto de frente por tanto de fondo, porque no tengo solamente dos linderos a ambos lados, tres linderos, digamos, sino que surge otro más. Entonces, a veces, en esto es fundamental de cuando dan la descripción del inmueble tanto de frente y tanto de fondo, de lo importante que es lo que queremos nosotros, el colegio, lo que queremos lograr, que se aplique es el certificado catastral, justamente porque es para la verificación del estado parcelario. Entonces, fíjense que no es que hay otros linderos que no son los que figuran en los que tenían por título, y la forma en que tiene el inmueble al día de la fecha, cuando se hace la mensura y unificación de esos títulos. Entonces acá cambia ya la descripción, porque ya no es tanto de frente por tanto de fondo, ya es en base a plano aprobado, digamos, la descripción que van a tener que hacer. Y en el balance, fíjense, de lo que es superficie según título y según mensura, se dice diferencia en menos, justamente cuando tengo de menos la superficie, ¿no? Por eso se pone diferencia en menos. Cuando tengo de más, que hay o excedente a veces cuando supera el porcentaje. La unificación según mensura también es lo que ustedes van a tener que describir, porque ustedes van a hacer la unificación y van a tener que poner según la superficie, según el título 1, y la superficie que queda de la unificación. O sea, con todos los lados y la superficie de unificación, que sería 173,85 metros cuadrados. Lo otro es únicamente, se relaciona para ver cómo se va, para ver de que no tiene de más, si, digamos, se hace el balance de superficie justamente de acuerdo al título 1 y al título 2. O sea, según título, que está calculado porque no tiene el título, no fue por medio de planillas o algo, sino una multiplicación de frente por fondo,
y después la superficie que surge de la mensura, y el título 2 lo mismo. Entonces, lo que le interesa al escribano acá sería, para escribir en un título, es la unificación según mensura. Sí, pues se describen los dos títulos y todo el otro, y también, pero lo que importa acá es cuando hacen la descripción de la parcela, la superficie unificada. Y acá se corrige una vez que esté hecha esta mensura de unificación, únicamente se unifican ambos títulos, pero unificamos por mensura. O sea que acá tiene que haber otra mensura, otro título, digamos, donde sea de cómo queda la superficie de lo que da la parcela que ya está unificada, ¿no? Que no les sirve, o sea, al hacer la mensura y unificación, no puedo retrotraer, digamos, a la mensura anterior, o a lo que tenía, si tenía en 1 y en 2, y después quiero unificar. La mayoría hace esto también para el pago de impuestos, digamos, paga bajo una partida inmobiliaria, se unifican los dos, y antes se hacía por declaración jurada directa, digamos, se unificaban, se puede pedir para unificar para el pago de impuestos, digamos. O se puede hacer la aclaración de que después cuando hay ventas o algo de algún loteo, eso por ejemplo, que no se venden y todos tienen partida inmobiliaria individual, que es para el pago de impuestos. Pero ya una vez que están unificadas, después necesita una mensura porque ya se unificaron por partida inmobiliaria y necesita la mensura. O sea, no es que por más que esté unificado por mensura, por partida inmobiliaria, sigue, ya caduca la mensura, digamos. Bueno, en este otro caso que también es mensura y división, acá tapé los nombres de los propietarios. Esta está, fíjense, este es un lote, dice lote 1, acá está el numerito 1 y el numerito 2. La parcela 1 y la parcela 2. En el cual se hizo esta división que no condice, o sea, no cumple con la reglamentación municipal, digamos, porque no tengo salida a la calle. En este caso en particular, se vende, estos eran varios propietarios, de los cuales, de todos los propietarios, uno le vendió al lindero al este. Le vendió la porción, el porcentual de lo que a él le quedaba. En una sucesión, le quedó en partes iguales a todos, parte indivisa, digamos. Entonces, cuando iban a hacer todas las otras partes, estaban unidas, digamos, para hacer, hoy hay un edificio ahí, y el que no estuvo de acuerdo con eso, le vendió al lindero ya con anterioridad a eso. Fíjense que también, o sea, el lote 1, esto se hace se pide un informe al municipio, en donde por un croquis, digamos, se aceptan la división para poder llevar a cabo el plano de mensura, porque todo plano de mensura y división sí o sí pasa por los municipios, no así el de mensura. El de mensura únicamente la municipalidad entra como lindero por las calles. Pero cuando es división, sí o sí tiene que cumplir la reglamentación del municipio, el reglamento de edificación que tiene. En este caso, daba la superficie, no afectaba, digamos, o sea que me aprobaron ese croquis, entonces se lleva a cabo el plano de mensura y división de
la parte queda dividido en 1 y en 2. La fracción 2, que es de 8 metros de fondo, digamos, por 8 metros también de frente, que va a ser anexada al lote lindero. Y eso sí se queda acá, queda escrito en el plano, en el cual es de exigencia de la Dirección de Catastro dejar constancia que de acuerdo a la disposición tal de las presentes operaciones surge el polígono 2, que no reúne las condiciones establecidas de dimensiones mínimas y o salida directa a la vía pública, el cual se proyecta para anexarse a parcelas linderas. Tengo que aclarar acá en este lote 6, según título, y por consiguiente no podrá utilizarse para transferencia de dominio como unidades independientes a personas que no sean titulares de dominio de parcelas linderas. O sea que no le podemos vender a un tercero, solamente es para el lindero. ¿Qué otra cosa también dice ahí en notas, por ejemplo? Tienen un boleto de compraventa de esa fracción. Y acá se sanea, digamos, no es que se sanea, sino se divide el lote en dos partes. Este lote va a quedar, o esta mensura va a quedar a todos los propietarios de la fracción 1, va a quedar determinada únicamente cuando el propietario de la fracción 2 haga el título de unificación, haga la mensura de unificación. Fíjense que acá tengo detalle de superficies, en donde tengo también según título calculada, también es frente por fondo, la superficie según mensura y la diferencia en menos en este caso. La parcela 1 queda con esta superficie y la parcela 2 con esta otra superficie. Fíjense que acá en el cuadrito donde dice partidas inmobiliarias no se escribe nada. Hasta tanto no el lote 2 no sanee su situación. Hasta tanto no haga la escritura y la mensura de unificación. Una vez que hace la mensura de unificación, ahí pasa a tener el lote 2, pasa a integrar la superficie del lote lindero. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿No les canso? Bueno, y este es mensura y unificación. Este es el lote lindero, en donde, fíjense que ya el otro era mensura y división, este es mensura y unificación. Cuando se registra recién se modifica la superficie del lote anterior, porque acá recién estoy sacando, estoy desafectando esta superficie de ese lote. Fíjense que acá dice título 1 y título 2. El título 1 y el título 2, que ya hicieron el boleto y ahora se está unificando. Fíjense la importancia, vuelvo a reiterar, dice frente por fondo únicamente. Y hay veces que ustedes, los escribanos, transcriben sin tener en cuenta o mirar a veces, y acá vuelvo a hacer hincapié en la importancia de la verificación del estado parcelario antes de hacer eso, sobre todo si tiene muchos quiebres, porque fíjense todos los quiebres que tiene, o todos los linderos que tiene, porque si uno dice frente por fondo, se imagina que tiene 3 linderos nada más. Y miren acá tienen más hoy. Fíjense que del lado oeste tenemos 1, 2, 3, 4 linderos. Si no me especifican los quiebres en el título,
es como que es una línea recta. Entonces se hizo la mensura y se vuelve acá, la línea de puntos es lo que es el título 1 y el título 2. Y fíjense que acá sí ya me adjudican la partida inmobiliaria a la superficie unificada. Entonces a mí ya me adjudican acá recién a toda esta partida inmobiliaria. La fracción 2 ya pasa a ser de parte de del polígono 1. O sea, ya forma parte del polígono total de esta unificación. Entonces acá recién me adjudican partida inmobiliaria con esa superficie, y que después, fíjense, bueno, están lo que está edificado, los muros, la importancia, y fíjense la línea gruesa que está al este, y me dice que es una pared medianera. Eso se ve a veces caminando por el techo, mirando y analizando los muros. Fíjense que es un muro de 30, y hay otros muros que son únicamente de cerramiento, que hay veces que no están dentro, los mismos propietarios te dicen, yo no hice ese muro, o sea que no le corresponde ese muro, entonces va fuera de la línea gruesa. Si el propietario hizo el muro, va dentro de la línea gruesa, que es la línea de mensura. Esta línea raya punto me está diciendo que es medianera la pared. Se actualizan, fíjense que dicen, según mensura, sociedad filantrópica de constante unión. O dice, según catastro, lote 31. Y acá van cambiando, ¿no? Según catastro, lote 34. O sea, lo que yo busco en catastro me dice lote 34 y yo tengo que aclarar según mensura. Es decir, que esto no está en el título. Fíjense acá en el balance de superficie de el título 1, el de mayor superficie. Tengo una diferencia en menos de 9,52 metros cuadrados, y también tengo lo que me da del título 2, que me da diferencia en 0, porque esto se hizo con la mensura anterior, y con la mensura actual es la misma, o sea que no tengo diferencias, y aparte del mismo profesional. Y unificación según mensura es la suma de las dos superficies. O sea que ustedes tienen que aclarar la superficie unificada después. Y acá está croquis según título 1, y después está el croquis según título 2. Las referencias, y bueno, ya habíamos hablado de lo que eran las... fíjense que en el título era mensura y unificación, digamos. Fíjense que acá, en esta mensura, dice con proyecto de unificación. ¿Por qué es con proyecto de unificación? Porque todavía no hicieron el título de unificación. Entonces, sí le estoy incorporando a la parcela 1, al polígono 1, o al título 1, la parte del título 2, de esta fracción 2, pero son de distintos propietarios. Esta mensura con proyecto, por eso dice proyecto, porque son distintos propietarios, en el otro era unificación únicamente, porque era el mismo propietario. En este es con proyecto de unificación, porque tienen los dos propietarios. Para hacer el título necesitan la mensura, para hacer el título de unificación. Entonces, por eso se va el proyecto de unificación. Entonces, primero se hace la mensura, y después el propietario va con el plano al escribano, para que el escribano le haga el título de unificación de esos títulos.
Esa es una de las diferencias entre lo que es, el objeto es mensura y unificación porque es lo que es como que se juntan, pero en el plano en sí va aclarado el porqué del proyecto porque son de distintos propietarios. Si bien tiene el boleto o la sesión ya hecha, pero no tiene el título unificado a la misma, al mismo polígono, a la misma parcela. ¿No tienen ninguna pregunta hasta ahora, chicos? No sé ni qué hora es. Yo estoy hablando, hermanos. Después tengo otro que es otro de los casos que me habían propuesto para que les explique en el plano es, por ejemplo, modificación del estado parcelario de 2 lotes acá en este caso, de la manzana C en base a una mensura registrada. La mensura registrada sería, como ustedes ven en el croquis de ubicación, sería todo ese loteo. Acá son 5 propietarios, 6, perdón. Esto es en Riachuelo. Fíjense que acá la partida inmobiliaria cambia, es A2. A1 es cuando es capital y A2 es cuando es otra receptoría, que no, o sea que depende de capital en este caso. Riachuelo creo que ahora ya es independiente de capital, pero San Cayetano y todo eso son A2. Santa Ana también, de San Cosme, por ejemplo. Fíjense acá fíjense la ubicación de las dos fracciones que tenemos para hacer la modificación del estado parcelario. Están verticales los dos acá, del norte hacia arriba. Y fíjense acá, en el plano en sí. La línea de puntos me está diciendo el lote 10 y el lote 11. Pero estoy por dividir de forma transversal. Entonces, acá lo que estoy por hacer es unificar, que estaban unificados por partida inmobiliaria. Y lo que estoy haciendo es modificación del estado parcelario. ¿Por qué? Porque estaban en una orientación y ahora tengo otra orientación, en el cual el objeto me dice modificación del estado parcelario en base a una cierta mensura. Quiere decir que estoy modificando acá, cambio la dirección. De la misma forma que todos los anteriores, tengo que con línea de puntos, digamos, separo el título 11 y el título 10, en el cual nosotros habíamos visto en la carátula que eran 6 propietarios. Esto es era el padre y 5 hijos, porque la mamá ya había fallecido. Se divide de esta forma, en donde acá le correspondía 11 metros a cada uno, de los 5 que quedaban, y llegan a un acuerdo para que se divida de esta forma. Antes de llegar a este plano, partimos de este, que es lo mismo que el plano, que es un croquis de división de condominio, en donde las 5 partes se pusieron de acuerdo, entonces se hace un croquis, y con las medidas de las que va a resultar, y fíjense que la fracción A le corresponde a Silvia, la fracción B le corresponden a otros 3. Y acá tenemos 4. ¿Qué pasó acá? Fíjense que acá firman los 5, porque estaban en un juicio sucesorio, esto heredaron. El primero era el nombre en el plano, el Félix Salvatierra era el padre, estos eran los hijos,
en donde Jorge le cede a Silvia su parte. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un acuerdo, por eso se va al croquis de el croquis de división de condominio, en donde cómo va a quedar, y el profesional, o sea, uno como profesional sugiere de que se labre este croquis en donde se firman todas las partes, y acá intervienen ustedes haciendo de que esta división están todos de acuerdo y todos firman y ustedes dan fe de que están firmando este acuerdo de partes. Eso es lo que lleva a que se haga este plano de división, en donde ya quedan, en la fracción B quedan 3 hermanas, y acá el único varón le cede a una de las hermanas su parte. Entonces queda dividido en fracción A y en fracción B. Y queda exacto así porque o sea, hay un aljibe histórico que queda. Fíjense que se pone la alcantarilla, el nombre de las calles, se actualiza, se dejan las partidas inmobiliarias y se divide en estas dos partes. Previo al croquis de división de condominio. ¿Qué pasa después de todo eso que pasó, de que se hizo el croquis de división de condominio, que se hizo la mensura donde una de las hermanas quedó? Ahora una de las 3 restantes le cede a la hija, le vende a Paola Soledad Ramírez, le vende su parte. Entonces ella quiere su parte, y también se hizo de la misma forma un croquis de división de condominio, o sea, parecido a esto, en donde se especifica la ubicación del lugar que va a ocupar esta nueva persona que entra en el condominio acá. Y surge después esta mensura. O sea, otra vez se hace un croquis de división de condominio de la fracción B, pero acá en este caso firman todos otra vez. ¿Por qué? Porque todavía no está terminado el juicio. Entonces, la de la fracción A, que ya no está, porque ya en la anterior sesión, ya la división de condominio, ya todos habían firmado a favor de ella, y ella también tiene que firmar a favor de todos, apoyando esta decisión que toman las otras 3 que quedan en la fracción B. Cuando se hizo esto me preguntaron a mí por qué B y acá va B1 y B2. Justamente porque estamos dividiendo la fracción B. Entonces divido el lote en 2 partes, por eso la identifico como B1 y B2 para que no haya confusión, porque si no pongo B1, 2 y no sé de qué manzana, de qué lote, a qué me estoy refiriendo. Entonces en este caso, fíjense, que queda B1, que queda la que le vendió a la hija, o la que le cedió a la hija, y en la fracción B2 quedan las 2 restantes. Fíjense ustedes cómo termina, o sea, fíjense, Félix Antonio Salvatierra. Y tuvimos que poner Salvatierra y Merciadri porque fue mal inscrito en el registro de la propiedad, porque el juicio era de, la mamá se llamaba Elvira Merciadri, y pusieron, y todo, o sea, decían el sucesorio de Salvatierra Merciadri, y le agregaron en el registro de la propiedad Salvatierra y Merciadri. El juicio se está terminando y después queda, para que no haya obstrucción de nada, porque si no es retrotraer todo hacia atrás para corregir esto, pero ellas no son y Merciadri, porque fíjense, y Merciadri, porque era Salvatierra y Merciadri en la hijuela que le salió, donde el padre le cede a las hijas a su parte, y a las hijas le corresponden a la parte que le correspondía a la mamá, ¿no? Y el padre le cede ahí.
todo esto termina acá en un, fíjense, me pidieron por qué eran un décimo también, por qué les correspondía un décimo cuando a ellos les corresponderían un quinto. Bueno, y era todo un debate que también tuvimos que presentar en el juzgado, porque una de las partes decía el por qué, bueno. Y fíjense acá que dice, entonces, al fallecer la madre, el padre le queda, eran 50 y 50, y acá entra la profesora de matemáticas, 50% es 50 sobre 100, si yo simplifico eso me queda, o sea, sería la mitad de algo, el 50% de algo es la mitad de algo. Eso es lo mismo que escriba 0,5 si ustedes sacan el porcentaje. 5 sobre 10 es igual a 1/2, se simplifica el 5 con el 10, 5 dividido 5, 1, y 10 dividido 5 me queda 2, de ahí viene 1/2. Después, fíjense todo lo que tuvimos que hacer para que entienda una de las partes y para que entienda el juez de qué porcentaje le correspondería, digamos, a cada uno. El por qué cada uno va cediendo, la parte que le cede uno de los hermanos a la primera. Y después, la conclusión en definitiva, cómo se llega al 20%, al 40% de cada uno. Esto es porque esto les mostré, porque es cómo se llega de un sucesorio a una división cuando son todos condóminos de un mismo terreno, y en donde cada uno va con un croquis de división de condominio, a veces solucionamos. Y una cosa que sí tenemos que entender nosotros, de que nosotros, los profesionales del comitente, somos los asesores, los psicólogos, los pacificadores. O sea, nosotros siempre tenemos que buscar soluciones, porque nosotros nos vamos y el problema a veces queda. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar de que siempre la solución a algo, a tratar de buscar de que las partes queden en forma pacífica, que continúen, no nosotros fomentar a que esa diferencia por ahí continúe. Que fíjense que a veces con una simple división de condominio, que ellos estén de acuerdo y cómo se van a dividir, y asesorándole y escuchándolo, podemos llegar a algo pacífico y a algo algo que tenga solución, no de que nosotros nos vamos y el problema sigue existiendo. O sea, somos mediadores, y eso tenemos que tener siempre en cuenta, de que nosotros no es, hay veces que uno tiene que hablar con ambas partes, y no porque hable con ambas partes, a veces cuando están en discusión, o no se llevan de acuerdo, no, ¿por qué voy a hablar con la otra parte? No, tengo que hablar con la otra parte porque tengo que buscar la solución al problema, porque si no mi función como profesional no está resuelta. Entonces, a veces hay muchos que tienen el cartel de mediadores, y a veces no lo son. Y hay veces cuando hay que firmar algo y tratar de que vengan todos juntos a firmar, y que todos juntos, por más que no se lleven de acuerdo, buscar de que en el mismo momento, y que nadie le está poniendo que somos pacificadores, digamos, y podemos llegar, y eso es una satisfacción que uno se lleva después cuando el trabajo termina. Y por último acá, ya no les canso más, también es un proyecto de unificación, y acá sí va redistribución parcelaria. Fíjense, son dos campos, dos polígonos, el 10 y el 9, en el cual es para una sucesión también, o sea, no para una sucesión, sino para donación ya de la madre a los hijos,
acá hay otro campo a la izquierda, al oeste de la misma propietaria, en donde se divide de esta forma y en donde acá se hizo un balance de superficie. Para que unificados después se puedan y tengan la misma superficie, por eso tiene esa forma. Acá hay un tanque australiano, por eso esta línea estaba muy pegada acá al límite de la fracción 10. Entonces se buscó la forma, fíjense, el 1-2, digamos, de que esté un poco más alejado, para que no tengan problemas por el acceso al campo. Entonces acá queda modificado, por eso es modificación, redistribución parcelaria es porque estoy repartiendo de otra forma. Y vuelvo acá. El proyecto de redistribución parcelaria, ¿cómo me queda? La parcela A queda con una parte de la fracción 9 y una parte de la fracción A. Y lo mismo para la parcela B. Entonces, lo que eran 10 y 9, fíjense que se divide en 10A, en 9A y 10A le queda a la fracción A. Y el 10B y el 9B se le queda a la fracción B. Se trató de dividir para que queden de esa forma y no haya inconvenientes a la hora que ustedes tengan que. Bueno, no sé, hasta acá terminé. Espero no haberlos cansado y espero haberles sido lo más útil posible. Agrimensor, acá tenemos unas preguntas en el chat. Sí. Le voy a leer la primera, Bueno. así nos contesta. Silvana pregunta. Dice, me gustaría si puede explicar los rumbos de la primera mensura. ¿Cómo describimos los rumbos? Por ejemplo, cuando el norte está hacia un costado. Es a los efectos de describir los linderos. ¿Dónde está el rumbo? Claro, yo entiendo que es cuando la rosa de los vientos no está del todo derecha. A eso se debe referir la colega. Sí, sí. El rumbo se determina por medio del norte, siempre. Entonces, en este caso, fíjense acá, bueno. ¿De cuál era, me dijiste? De la primera mensural. De la primera. Buscamos. Acá. Acá lo que les recomiendo a ustedes para poder hacer es que agarren se compren una escuadra, una linda escuadra. Entonces pueden hacer transportar este norte al vértice A. ¿Viste? Y lo colocan sí. Ahí a la roseta, como le llamás vos. Entonces ustedes van a saber medir del norte. Fíjense que si yo transporto eso en el vértice A, yo voy a medir siempre del norte. Del norte al oeste voy a tener estos grados. Y entonces acá estoy teniendo la línea AB. Lo mismo voy a transportar en este punto B y voy a seguir haciendo así. Voy a tener NOR, y con el tema de los grados, se va sacando el rumbo. No tengo problema después, si ustedes quieren, le hago el cálculo y te paso Milagros y vos le das claro, el cálculo. El ángulo nos serviría para saber si cuán inclinado está, digamos, el norte, como para saber si es norte o noroeste, por ejemplo. Claro, porque fíjate vos que dice AB, dice el lado, el 1040, que es el lado AB, y después te dice norte, 32 grados, 40 minutos oeste. ¿Entendés? Entonces después claro, vos vas a tener que hacer el 90 menos eso, y vas a ir sacando. O sea, es un claro, es una cuestión matemática de aproximación, si es más al norte o más al oeste. Que no es complicada, pero que no tengo claro, problema en
si quieren con respecto a este, yo hago y te hago todos los cálculos y vos lo subimos. No hay problema, todo el material que usted nos pase de Agrimensora lo subimos a la página. Para que ustedes tengan cómo sacar de este que me están preguntando justamente. Correcto. Bien, acá tenemos otra pregunta en el chat. Si debemos describir las medidas del lote B1, ¿cómo lo haríamos? En el croquis leemos puntos identificados con números y otros con letra. ¿A qué mensura se está refiriendo? A la anteúltima. ¿A estas? Entiendo que a la de Salvatierra. ¿Acá? En la que le seguía, esa que se dividió, ¿Esta que se dividió? Bueno, pero esta. que La era el otra. B. ¿Esta? A esa. ¿A esta? ¿Cómo era la pregunta, Milagros? Si debemos describir las medidas del lote B1, ¿cómo lo haríamos? En el croquis leemos puntos identificados con números y otros con letra. Sí. Bueno, fíjate acá. En este caso, para describir el lote B1, vas a tener que poner, fíjate que tiene A2. Sí, acá justo en este que, a ver, espérate. Falta porque este saqué claro. del que falta la corrección acá, sí. Falta Acá, una referencia, digamos, falta en la una otra referencia, línea. pero porque esta saqué de la computadora acá. Sí, tiene razón lo que dice. Pero suponte que acá tenga en uno de los, acá en donde me da el límite del vértice, donde dice el 11, hay un número ahí. Yo te voy a, esta es de Salvatierra. Suponte que está el X y el Y, ponele que el X está en el frente y el Y acá, entonces vas a describir o podés describir sobre un total, en este caso que no está, fíjate que está el 3B nomás, y no lo tengo en este, pero porque no te subí la mensura nomás, pero fíjate a ver si la encuentro en la mensura. Pero bueno, suponte que tiene un X y un Y en cada uno y describís o ponés 11 metros de frente, si en este caso, por ejemplo, como que en este caso no está, describiría que el lote, la fracción B1 se encuentra es parte de la fracción B que consta de 33 metros, la fracción B1 mide 11 metros a partir del vértice B en dirección al punto 3 o al vértice 3, y de largo tiene, BA sí tenés identificado, digamos. Acá sí tenés partes iguales, frente y contra frente. Y le podés poner, pero acá en este tiene que tener un número. Claro, en caso que haya un número, sería 11 metros en los puntos B a tal número, por ejemplo. Claro, suponte que tenga una letra o un número, porque ya tiene número, entonces yo creo que le puse X y Y. Sí, X y Y le puse porque acá dice 3 prima, ¿viste? Entonces ponele que de B a X tiene 11 metros y de A a Y tiene 11 metros. Claro. Y la línea XY tiene 39 metros. Pero hay un numerito ahí que, perdón, ese no me fijé ese detalle para subir al grupo, acá ahora al Zoom. Claro, exactamente. Acá hay otra pregunta que se relaciona con la primera. ¿Qué grado de inclinación debe tener el rumbo para describirlo como medio rumbo? Volviendo a la primera. Como medio rumbo. Claro, como noroeste, noreste, no existe sureste medio o rumbo.
Ah, El rumbo siempre se mide del norte o del sur. Es noreste, noroeste, o sureste o suroeste. No ¿y existe. qué grado de inclinación debe tener para describirlo de esa manera? Y depende de cómo esté ubicado el inmueble, porque para ir con una brújula es donde nosotros nos identificamos dónde está el norte. Esto no es, Claro, esto es con grados y con la brújula. La brújula es la que te está diciendo dónde está el norte. Vos te ubicás sobre el punto, donde el vértice donde vos estás materializando, y ahí te está dando a cuánto del norte estás midiendo, cuántos grados. claro. No existe medio. El rumbo siempre se mide desde el norte y desde el sur. Noreste, noroeste. Sureste, suroeste. Claro. No Y después depende. el O sea, nosotros, colega, perdón que te interrumpa, nosotros no es que sí, sí, inventamos el rumbo. El norte es donde está el norte. El inmueble tiene un frente donde de esta forma, así, o pongo el norte recto y me queda inclinada la manzana. Entonces se opta por que la manzana quede, para que se entienda qué es lo que estamos graficando, y el norte lo estamos orientando tiene la inclinación que corresponde, digamos. claro. Así es. Otra, otra consulta. Plano de división de la parcela B. Consulta porque me han tocado planos en La Rioja con idénticas características. Mariana, ¿cuál sería la consulta específicamente? Pueden habilitar sus micrófonos los que quieran hacer consulta, está habilitado para eso. Calculo que ha de ser de estas. Yo No, le hago una consulta agrimensora. En el caso de los planos de prescripción, la persona que le va a solicitar, digamos, al agrimensor que confeccione una mensura para prescripción, ese interés que tiene que acreditar o la posesión que tiene que acreditar a los efectos de hacer la mensura, ¿con qué instrumento se puede acreditar? ¿O simplemente basta que la persona vaya, le declare que es poseedor de tal inmueble y que lo quiere prescribir para que se pueda confeccionar una mensura? no, para confeccionar una mensura de prescripción tenés primero el que te viene te viene a decir, o sea, ahí tenés de los dos casos, digamos, el que te está diciendo anda a hacerme una mensura de prescripción, y me han salido hemos tenido Claro, escopetas, te han resalido con escopetas y te viste frenándote por una mala información a veces del poseedor, o porque el claro, poseedor cree de que no va a aparecer el otro, y uno va de buena fe a hacer las cosas, vos haces las averiguaciones, vos ves, cuando vos te vas, está la persona, y te dice, yo estoy ocupando todo esto, y no hay alambrado a veces. claro, Eh, Cuando no está en posesión, yo al menos no le hago la mensura de prescripción, porque en realidad tiene que estar ahí, a vos, a uno, a mí, al profesional, primero me tiene que convencer de que él puede entrar a ese lugar, a ese predio, donde nadie le salte, nadie le sale, donde él tiene su chacra. A veces no viven ahí, pero sí tienen chacra, plantan cosas, o tienen una casita precaria. ¿Cómo ellos pueden dar su después buena fe, o de que son poseedores ahí? claro, Que hoy expliqué, tenés dos tipos de poseedores, o tres. Tenés el poseedor, o sea, para hacer la mensura de prescripción, pero el que, por ejemplo, compró, tiene la libreta de compra, viste, antes eran Trofelio, todas esas urbanos que vendían, y después nunca hicieron el título. Entonces, claro, ese es
el propietario ya falleció y no tiene quien le venda, quien le firme que él compró. Entonces ahí se hace, o sea, ese sería un poseedor, digamos, de buena fe, digamos, porque tiene la documentación que a él le respalda de que él está ahí hace muchos años. En esta dirección, hay veces que con el documento también acompaña mucho y tiene mucho que ver de que él hace mucho tiempo que está teniendo esa posesión, la posesión en ese inmueble. Ese es el que no tiene el boleto de compraventa o algo por el estilo. Después está el que tiene la cesión de derechos. Y la cesión de derechos posesorios, por ejemplo. Y bueno, le vendió un fulano y él sigue viviendo ahí y nadie le molestó, porque ustedes tienen que tener en cuenta que en la mensura, para poder hacer la mensura de prescripción, son 3 ítems los que se tienen que tener en cuenta. La prescripción tiene que ser continua, o sea, quiere decir de que siempre vivieron ahí. Pacífica, o sea, que no es que tiene denuncias y todo eso, y tampoco ininterrumpida, o sea, tiene que ser continua, no puede ser que alguien venga y te saque y después vos venís de vuelta o que se estén como... Claro, fue para ese momento nomás. Claro. Esas 3 condiciones tienen que cumplir para que pueda ser el juicio de prescripción se lleve a cabo también, y también eso se tiene que tener en cuenta para hacer la prescripción. Hay veces que uno va a hacer la mensura y te viene el vecino y te dice, mire, yo ya le llamé a fulano y viste, vos le decís, nosotros estamos acá porque, y de pasado, siempre solemos pedir de que el poseedor esté en el lugar, sobre todo si no vive ahí, pero que nos demuestre que está, porque si no, cualquiera puede hacer una mensura y cualquiera puede decir, este terreno es mío. Entonces también al profesional le tiene que demostrar de que realmente está viviendo ahí. Hay profesionales para ambos casos, porque así como hay circulando muchas mensuras de gente que vio que a lo mejor en el inmueble al lado no había mucho movimiento, bueno, fue, solicitó una mensura y que de hecho anda circulando, sí, pero como usted lo dijo muy claro, la mensura no les da un derecho de dominio si efectivamente no lo demuestra al día de mañana. Vos tenés que demostrar ante el juez todo eso. ¿Y cómo demostrás al juez que eso es tuyo? Si vos, por ejemplo, si vos lo estás ocupando, tenés la bajada del agua, tenés luz, o tenés tu domicilio ahí, los mismos vecinos te salen de testigos de que vos estás viviendo ahí. Ahora, no es lo mismo al que va a usurpar, porque el que va a usurpar es el que, es el que se mete y cómo te demuestra. Si vos te vas y haces, pero después cómo haces, hay denuncias, hay cosas, hay una cantidad de cosas, digamos. Claro, sí. Hay esas sucesiones que nunca le dieron bolilla a los terrenos, digamos, y hay gente que está viviendo ahí hace más de 20 años. Y los propietarios jamás le hicieron una denuncia o algo. Por eso nos adjudican las partidas inmobiliarias, porque antes, por ejemplo, vos te ibas y vos decías que vos estabas viviendo en tal lado y te adjudicaban la partida inmobiliaria. Así pasaron muchas veces de que sobre un mismo inmueble tenías como 5 partidas inmobiliarias. Por eso después, en el año 95, por ahí, salió una disposición en catastro en donde, para evitar todo ese tipo de problemas de que un inmueble tenga tantas partidas inmobiliarias, porque al final todo, o sea, suponte un terreno, está vacío, pero antes tu papá se iba y pagaba, declaraba en catastro de que él está ocupando ese terreno y le adjudicaban una partida inmobiliaria. Le adjudicaban a tu papá, le adjudicaban a mi papá, le adjudicaban, ¿viste?, a alguien más. Y después cuando hacían el juicio de prescripción, aparecían todos y todos tenían derecho sobre el mismo inmueble, ¿entendés? Porque todos vinieron pagando.
Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, fue que Catastro sacó una disposición en el cual, si se prescribe el total del terreno, vos se mantiene la misma partida inmobiliaria. Si prescribís la mitad del terreno, se te adjudica una partida inmobiliaria. Esa partida inmobiliaria tampoco es que te genera mucho derecho. O sea, Claro. Era para el pago de impuestos, que sería un aporte a la posesión. Lo que más importa es la posesión, porque justamente el estar dentro del inmueble, dentro del predio, de lo que vos estás queriendo prescribir, es que vos lo querés hacer tuyo. Es una de las condiciones, o sea, vos prescribís, por eso dice en ese escrito abajo, que es el juez, los datos necesarios que aportan al juez de la persona que dice tener la posesión en el momento que yo hago la prescripción. ¿Entendés? O sea, yo estoy dando fe que esa persona está viviendo ahí, o que esa persona está ocupando. Por eso es necesario que uno aclare, sobre todo en las de prescripción, si hay una vivienda, si hay una vivienda precaria, si hay una vivienda en construcción, a veces si hay un tanque de agua o hay un pozo, ¿entendés? Todo eso también te generan derechos, porque como hiciste ese pozo ahí, vos podés argumentar de que vos pagaste, de que vos tenés elementos como para decir que vos tenés la posesión real de ese inmueble. Claro. No sé si me explico. Sí, clarísimo y muy importante todo lo que dijo Agrimensora, teniendo en cuenta a la situación actual, digamos que las prescripciones parecen ser un común denominador y la solución a un montón de cuestiones que no siempre fíjate es así. Vos que, por ejemplo, el que vos estés poseyendo el lugar quiere decir que si vos no tenés nada de significado, que por lo menos tenés algo, vos plantás. Me ha tocado hacer mensuras en donde ellos demostraban, digamos, de que con fotos, de que plantaron el árbol, que después el árbol fue creciendo, que el hijo al lado del árbol, y después eran pruebas, porque realmente vos estás mostrando el mismo árbol en el mismo lugar, en el mismo contexto, y son pruebas que las que vos tenés. Claro, vos plantás algo. Fíjate vos que en Buenos Aires, viste que en una de esas usurpaciones que hubieron, cuando le sacaron a la gente, habían llevado almácigos de lechuga. No sé si te seguiste en la tele. Sí. Para mostrar de que venían poseyendo, que tenían la posesión de que no era reciente, sino que que venían trabajando la tierra. Y que claro. los mismos cuidadores del campo estaban... eso es un caso que salió público, no es que estoy tirándome de ningún partido político ni nada. Sí, no, eso fue pero quiero que eso se vio en la tele, y eso también hay, de que hay gente que se va y que pone cosas y uno se nota. Por ejemplo, claro. Hay veces que uno va y te dicen, no, yo hace 20 años que estoy acá, y uno ve y la construcción tiene hace 2 días. Claro, sí. Hasta la edificación te habla y te está hablando de un tiempo. El ladrillo te dice si es nuevo, si ya tiene un tiempo, si... O sea que la posesión es la que tiene que tener esas 3 condiciones: pacífica, continua e ininterrumpida, para que se pueda dar la prescripción. Totalmente. Agrimensora, tenemos otra pregunta en el chat. ¿Sí? Vamos con la última. Cuando se unifican adremas de 2 parcelas colindantes por escritura, luego, ¿hay un plazo para hacer la mensura de unificación? ¿Cómo? Cuando se unifican adremas de 2 parcelas colindantes por escritura, luego, ¿hay un plazo para hacer la mensura de unificación? La mensura, yo entiendo que debe ser previa, ¿o no? El que es al revés. Primero tenés que hacer la mensura de prescripción para poder hacer la unificación. Sí, claro, sí, Primero la mensura. Y para después unificar.
O podés tener los dos, podés tener los dos títulos, que eran en uno de los casos, tenías los dos títulos, y lo unificaste por partida inmobiliaria. Pero la partida inmobiliaria no te unificó los títulos. Entonces vos lo que tenés que hacer es unificar los títulos. No sé si era esa la pregunta. Unificar los títulos, obviamente teniendo como respaldo la mensura. Tenés dos opciones. O tenés dos títulos y están unificados por una misma partida inmobiliaria, que esto se hacía para el pago, se hace todavía para el pago de impuestos, o unificás eso, que cuando unificás, después tenés que hacer una mensura de unificación, porque están unificados, están unificados por partida inmobiliaria, no por título. Únicamente. Claro. ¿Y cuál es el plazo para, o no existe un plazo, digamos, para hacer esa mensura? No, y eso depende de cada caso, digamos, de cada propietario, digamos. Por ejemplo, claro, en el caso de esa que hice por San Martín, en donde les había dicho en esta, por ejemplo, tuvieron que hacer, esta tenía un plazo, porque esta es la fracción 1 de esta mensura. La fracción 1 estaba por someter al régimen de propiedad horizontal. Entonces necesitaba sanear la situación esta para poder, porque para hacer una propiedad horizontal vos tenés que tener el título perfecto. No podés tener ni que te sobra, ni que tenés o sea, no podés tener un excedente, ni podés estar superpuesto con otro. Tiene que tener la mensura perfecta. O sea, los linderos, todo, porque vos estás por poner un edificio. Estás por hacer una propiedad horizontal. O un edificio o dividir en dos. Se somete a división también cuando no cumplís con los frentes mínimos. Por ejemplo, también se somete a propiedad horizontal. Eso era un caso que te había dicho para vernos más adelante porque es muy amplio. Claro. Pero en este caso, a los propietarios del título 1 necesitaban que el propietario lindero anexe su fracción para poder hacer la mensura, ¿entendés? Claro. Porque a él le servía mi mensura como mensura base. Entonces, él sí o sí la municipalidad le exigía de que sanee el título. Porque vos, para someter al régimen de propiedad horizontal, la municipalidad lo que primero te pide es título y mensura. Mensura base se llama, cuando es la mensura primero y después va al edificio. Primero se hace la mensura y después se hace la del edificio. O la de 2 casas o 3 casas que también hay. Pero primero te urge eso, cuando es que querés, o sea, tengo un caso de que se vendió para anexar al lindero al vecino, el del fondo también, y el vecino es poseedor y nunca hizo el juicio de prescripción. Entonces, al no hacer el juicio de prescripción, no puede anexar la parte que le compró suponte que en este caso, el lindero al este, que es el que compró el lote 2, es poseedor, pero el dueño acá le vendió el fondo para que cuando éste haga la prescripción, anexe su pedazo, su fracción. Pero si él nunca sanea la situación, nunca va a poder terminar de sanear el dueño, el título original, ¿entendés? Claro, sí. Cuando no hay una presión del propietario para que el lindero haga, y no hay un compromiso, porque en este tipo de casos tiene que haber un compromiso mutuo, porque si no quedan enganchados con algo que no es que no es factible, digamos, hasta tanto el vecino, porque el vecino no hace y no puede sanear.
Mientras que no haga Claro, la prescripción, quedas no atado al hace, vecino. queda atado eternamente. Sí. Por ejemplo, en una prescripción, tengo una amiga que les comento así como caso anecdótico, y que ella contrata a un agrimensor para que, porque el suegro le da una fracción sobre el terreno. Poseedor el suegro de 30 años. Viven ahí, o sea, poseedor real, digamos. Cuando hacen la prescripción por el total. ¿Qué pasa? Después el suegro le divide a todos los hijos. Y ella queda enganchada con una propiedad horizontal. Y los otros, los que tienen la posesión de los otros, que ya hicieron, están en el juicio y todo eso, pero le dicen, no tengo plata. Entonces es ella la que tiene que cargar con todo eso, ¿entendés? Yo Sí. lo que le había dicho, le digo, yo si vos me hubieses planteado, yo te hubiese dicho de que hagas que tu suegro te haga a vos una cesión de derechos posesorios y hacerte la mensura a lo que es lo que él te da a vos, porque si no se quedan enganchados con todo. Y entonces quedan unas sucesiones, unas posesiones eternas, insalvables y no solucionables. Entonces por ahí a veces hay que mirar el contexto del total para poder ver lo particular dentro, para poder asesorar, digamos, al cliente. Así es, agrimensora. A ver, una última consulta acá de la colega Mariana. Cuando hay diferencia entre superficie y título, ¿hasta qué diferencia en más excedente se acepta en capital? Bueno, eso está, el excedente tenés de distintas formas. El excedente es el 1 por 1000 de la superficie del terreno. El excedente es lo que vos tenés de más. Pero hay veces que ese excedente viene a ser como excedente hasta de manzana, ¿entendés? Porque hay casos en los que, por ejemplo, todos los linderos o a un lote ya tienen mensura, nadie te reclama y el excedente ese te queda. O sea, que es un excedente demostrable de que es un excedente de manzana, porque ya todos los otros, todos los linderos tienen títulos y tienen mensuras, y entonces no tenés ese inconveniente, digamos. Te queda el excedente que vos lo podés incorporar, o no lo podés incorporar. Claro. Salvo que sea para una propiedad horizontal. Pero si no, ese excedente sigue ahí. O hay veces que tienen un excedente que nadie lo reclamó y que queda ahí, pero vos sabés, bueno, queda como el patio o algo, nunca construís esa parte porque vos sabés que es un excedente. Pero hasta el 1 por 1000 sería lo aceptable, digamos. Sí. Si se excede la superficie habría que prescribirlo. Y si vos lo querés incorporar, tendrías que prescribir. Y al prescribir, eso es del Estado de la provincia. Claro. Porque todas las tierras son del Estado de la provincia, no son de la municipalidad, son del Estado de la provincia. Lo vacante, digamos, sí. La municipalidad es lo que, salvo que hagan reputación de dominio o algo, a nombre de la municipalidad, para demostrar, digamos, para que sean del municipio. Pero esos excedentes así son del Estado de la provincia. Claro. Si no está por hacer ni edificar, a veces no lo incorporan. O hay veces que se incorporan, pero sí se queda determinado en el plan. Lo que es importante de eso es, por ejemplo, si es un excedente, y lo vas a dejar, no incorporarlo a la mensura, porque después tenés inconvenientes para la hora de
a la hora de que vos quieras construir o algo, ese excedente por ahí, si lo incorporás a la mensura, sí queda aclarado, pero no es parte. Vos podés hacer el título por lo que dice la mensura según título, ¿entendés? Y podés aclarar aparte de que tiene un excedente de tanto por tanto, pero no que es parte de ese inmueble. Claro. Porque hay veces que juega en contra después al uso que le quiere dar el propietario. Exactamente, y ni siquiera está seguro que sea de él el día de mañana. Bien. Generalmente muy bien. Los excedentes generalmente se encuentran ya que estás hablando de excedentes, también hay faltantes, por ejemplo. Los excedentes generalmente los pones están hacia el fondo a veces. O hay veces que la línea de edificación, fíjate vos, yo en una de mis primeras mensuras fue por Alberdi, la comisaría quinta creo que es la que está ahí, y cuando me dimos un terreno ahí, me faltaba 1 metro y piquito, y hice el estudio de la manzana y tenía 1 metro de menos. Y después, analizando y mirando y comparando con algunas mensuras, fue que lo histórico que estaba ahí era la comisaría quinta, por Alberdi, no sé si se ubican. Y la comisaría hizo su edificación y todos le siguieron a esa línea. Y todos marcaron una línea de edificación. O sea que toda esa manzana sobre esa calle tienen 1 metro de menos, 80 centímetros de menos, pero porque siguieron a la línea de edificación. Y hoy si salís, está invadiendo espacio público, ¿entendés? Claro. Porque la línea de edificación ya fue determinada por el municipio. Claro, exactamente. Por ejemplo, en Empedrado, y esto es anecdótico, o sea, sí, para que ustedes, a lo mejor algunas ya lo saben, en Empedrado, por ejemplo, hay muchas casas antiguas que tienen el zaguán adelante. No sé si ustedes vieron la galería adelante que da hacia la calle. Y esos terrenos tienen 2 metros por ahí de menos, 1,50 m de menos, porque la gente de antes no es que se salía a sentar a la calle, salía a sentarse en donde comenzaba su terreno. Entonces, esa galería que uno pasa por la vereda a veces y pasa sobre esas galerías, son parte de ese terreno, que después el municipio fija o la misma gente va siguiendo la línea de edificación por donde comienzan las casas. Pero esos zaguanes eran parte de ese inmueble, por eso cuando uno hace mensuras en esos lados, tiene la justificación de ese faltante, porque está comprobado de que la gente salía a sentarse no a la calle, no a la vereda, sino era su terreno y ellos se sentaban ahí. La casa estaba un poco más retirada y el zaguán que hoy es vereda, era parte de su casa. O sea que la calle venía después. Ellos salían a sentarse en el frente de su casa y la gente pasaba. Claro, perdieron terreno, digamos. Perdieron terreno. Sí, sí. Bueno, Agrimensora, vamos a liberar entonces. Fue muy clara y muy práctica su exposición. En el chat le agradecen, la felicitan y piden que se haga otra charla en algún momento, con lo cual se va a repetir seguramente y ojalá sea de manera presencial desde ya. Muy agradecida por su generosidad, agrimensora. Le paso la palabra a mi compañero ahora, para que cierre. Bueno, muchas gracias, agrimensora. Me sumo a las palabras de Milagro, muy clara en sus conceptos, y ojalá que en el 2021 podamos
retomar esta charla, pero de manera presencial. Así que muchísimas gracias. No, no tengo problema de si ustedes quieren, después o antes de fin de año se hace alguna otra. O Bueno, también. algo, o que te propongan sobre qué, entonces no es tan diverso de lo que estamos tratando, sino de, por ejemplo, el cálculo del azimut. Bueno, muy amable. Así que, bueno, desde ya y espero, bueno, no haberlos cansado y de que ustedes a disposición y bueno, ojalá sigamos trabajando juntos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias Muchas a todos por gracias. su... Chau, chau. Chao, chao. Que tengan buenas tardes. Gracias. Igualmente.